Buenas tardes a todos y a todas otra vez. Estamos con el compañero Bob Pop un miércoles más para charlar de varios temas de actualidad relacionados con el especial que llevamos durante todo el mes de junio de la marea antifascista. Os invito, porque nos hacemos poca propaganda, pero aprovecho este espacio para que visitéis este especial donde hemos contado con la colaboración de un montón de gente que nos ha aportado sus experiencias, sus opiniones, sus temas también que no estamos muy acostumbrados a lo mejor a ver. Y en este especial de la marea hemos tratado de recoger diferentes aspectos del tema de la lucha contra el odio, contra la extrema derecha y de buenas prácticas también en otros países y las diferentes luchas que hay para combatirlo. Así que nada, hoy habíamos preparado Bob y yo un tema, bueno, preparado en realidad quiere decir que hablamos de esto, vale, sí, pues vamos a hablar de esto. Así que vamos a improvisar en nuestra manera de un tema que yo creo que a todos y a todas nos interesa, ¿no? Que es el tema de la cultura y el tema de la cultura en general, ¿no? También hablaremos de televisión y hablaremos de muchas cosas en relación a, pues eso, si es un antídoto contra el odio o es el veneno mismo, que a partir de aquí pues también contribuye a reforzar esos estereotipos y a contaminar de ese fascismo, ¿no? Pues que todos y todas pues, podemos alguna vez intuir, ¿no? En medios de comunicación, televisión, pero también en la cultura. Así que, sin más, yo empezaría con la pregunta, ¿no? A veces se habla de que la cultura es como apolítica, ¿no? O inocua, ¿no? Que es simplemente cultura, séptica y ya está, ¿no? O que el humor es humor y no pasa nada, ¿no? Por hacer determinadas cosas porque está dentro de lo que es el humor y la cultura y aquí todo vale, ¿no? Esto es un debate gordo y es un debate gordo además que hemos tenido muchos y muchas en redes y con gente incluso que apreciamos, con la que a veces pues no estamos, no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Bob? ¿Tú crees que la cultura tiene responsabilidad en la transmisión de valores antifascistas o, por el contrario, de valores propios del fascismo? Buenas tardes. Primero, estoy encantado de estar aquí otro miércoles contigo. Yo tengo que decir que sí creo que a ver, no creo que la cultura, porque la cultura no es un ente abstracto en el que nadie tiene responsabilidad, sino los creadores y las creadoras de cultura, claro que tienen responsabilidad. Y por supuesto que tienen que decidir si quieren o no quieren tenerla. Y si quieren o no quieren posicionarse. Y si quieren que su discurso tenga aire antifascista o quiere que tenga un punto suficientemente equidistante como para que se lo pueda apropiar quien quiera. Yo no creo en la cultura inocente, o al menos no me interesa. No me interesa nada. Y sí creo que hay un elemento que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y en esto siempre hago referencia a las palabras de Belén Gopegui, que me parecen súper sabias en ese sentido, que me parecen las mejores escritoras políticas de este país, y es que hablamos de que algo está politizado solo cuando no comparte la ideología de la ideología dominante. Entonces, si está dentro del discurso dominante, nada nos parece político, porque nos parece normal. Pero en cuanto se sale de ese discurso dominante, lo acusamos de político, de ideológico, incluso de panfletario. Yo creo que cada uno con lo que crea está haciendo ideología. Y creo que si tu ideología es chunga, harás algo chungo. Yo tampoco creo en la separación entre creadores y obras. Y además me parece que es que está muy bien que cada uno se retrate con lo que sea. Otra cosa es que si a mí me parece que lo tuyo huele un poquito a facha o huele un poquito a algo que no ayuda a un mundo mejor en mi opinión, tengo todo el derecho a decírtelo. Claro, porque hay muchos creadores, ¿no? que se defienden de alguna manera diciendo que ellos no tienen ninguna intención. Es cierto que Claro, la intención es importante. Muchas veces tú no haces una obra, un chiste o un sketch o algo con una intención de hacer daño. Lo que pasa es que sí que es verdad que el significado acaba siendo tomado muchas veces o apropiado para precisamente infligir ese daño, ¿no? Entonces, esa responsabilidad existe quieras o no. Es decir, aunque tú pero no...
Dime, dime. Miquel, pero ¿qué clase de artista o de creador o de creadora eres si no tienes ninguna intención? Claro. Bueno, algunos pueden hablar de provocar, que simplemente son provocadores, ¿no? O que Ah, simplemente quieren pues hacer broma de todo, ¿no? Porque todo es comediable, ¿no? Todo se puede pasar por el filtro del humor, ¿no? Y que alguien se lo tome a mal, pues es su problema, ¿no? Si yo hago un chiste homófobo, pues si tú te ofendes es tu problema, ¿no? Porque yo no soy homófobo, yo era una broma, ¿no? sí, pero es que no es mi problema. Es el problema de quien está haciendo eso. Y es su problema. Y yo creo que el gran problema de eso es que ahora se dan cuenta de que tenemos capacidad para decir que eso que estás haciendo a mí me parece homófobo. Y a mí me parece homófobo y tienes, a ver, tú tienes todo el derecho hasta un límite de nutrirte de un material homófobo. A ver, por ejemplo, en el caso del humor. O sea, yo creo que si eres un buen cómico, tú vives en el mundo real y estás jugando con, yo no hablo de sentimientos, porque sentimientos en este caso me da un poco igual, pero sí con las corrientes culturales, con la voz de tu generación, de tu época, de tu tiempo. Y tú, si haces humor, estás rompiendo, estás haciendo algo disruptivo, si es bueno, y tienes que jugar con eso. Y por supuesto que puedes hacer chistes sobre el colectivo LGTBI, tienes todo el derecho a hacer chistes porque hay elementos que son cómicos. Pero el gran problema es que tú, en tu posición de cómico, probablemente blanco y hetero, cis, estás haciendo el chiste desde un lugar tan alejado que la vuelta que le estás dando es tan sencilla, es tan básica y es tan tonta que claro que es homofobia. O sea, mi gran problema con la creación, con el humor, por ejemplo, es desde qué espacio de experiencia, de privilegio, de interés. Y fíjate que es que ni siquiera voy a juzgar la intención. Juzgo la falta de trabajo, la falta de preparación. Es decir, yo no creo que se pueda hacer humor sin entender de qué estás hablando. Me parece muy importante que tú sepas desde qué lugar quieres romper qué y asumas que tienes ahí un papel. Pero si ese papel te lo tomas como el primer chiste que se te ocurre porque es un buen juego de palabras y no tienes en cuenta el resto de consecuencias, me parece que es que eres un mal profesional de lo tuyo. Ayer compartíamos un artículo que a mí me pareció brillante, es de la compañera Laila Martínez. Se llama Torrente, el humor como coartada. Lo podéis encontrar en La Última Hora y os lo recomiendo mucho. Cogiendo como ejemplo la película de Torrente, no os voy a desvelar nada, pero habla un poco de lo que estamos hablando. Y a mí me parece muy interesante precisamente lo que apuntas, ¿no? Porque muchas veces el escudarse, ¿no? en que no existe tal intencionalidad no, de alguna manera, no quita que lo estés haciendo desde una posición la mayoría de veces privilegiada, ¿no? Es decir, Claro. no nos podemos, somos responsables de nuestras palabras, igual que un músico, una persona que tiene, ya no de la cultura, una persona que tenga una capacidad de influencia real en la sociedad, tu responsabilidad es proporcional a tu alcance, ¿no? En este sentido, si tú llegas a millones de personas, lo que dices tienes que cuidarlo porque esa responsabilidad te es inherente a tu audiencia, ¿no? Sí. Es que además, si tú no quieres llegar a la gente que se replantea tu discurso, entonces tienes un problema con el concepto de mainstream que estás trabajando. Es decir, yo entiendo que, a ver, en el caso de Torrente, yo vi la primera parte en el cine y mi experiencia personal fue desagradable, porque entendí que una cosa era lo que me contaba la película y otra cosa era lo que se recibía en el cine en el que estaba yo. Entonces, a mí me dio un poco de escalofrío y pensé, hostia, pero quien haya hecho esta película no tiene la culpa de que haya cierta apropiación de gente que se ve reflejada e incluso cariñosamente burlada. Eso es un asunto. Pero lo que sí tengo claro es que tú como creador, el caso de Santiago Segura como creador, él decide de qué va a hablar. Y decide hacer una parodia de un facha grasiento y repugnante. Pero para hacer esa parodia, a lo que está jugando también es a cómo trata ese facha a un montón de minorías a las que humilla, insulta. Entonces es lo que hablaba el artículo, que a mí me parece interesante ese punto de vista. ¿Hasta qué punto cuando tú juegas con ese personaje, que en el fondo es tan paródico que es casi intocable, porque lo que estás haciendo es, no lo estás legitimando, pero sí lo estás convirtiendo en una caricatura, pero también estás caricaturizando el dolor de mucha gente.
Y yo no sé hasta qué punto ese dolor se puede caricaturizar de ese modo. Es decir, las hostias a los maricones, al maltrato a las mujeres, al el racismo puro y duro, no sé hasta qué punto es bueno o a mí me parece, a mí, mi opinión personal, a mí me parece bien que sirva para construir un personaje que además ni siquiera se ve perjudicado por esa imagen. Porque esa imagen es un juego, no solo eso, sino que además es un juego de que la gente que pudiera estar cerca de ese personaje vea que se ha puesto tan lejos la parodia que lo suyo no es para tanto. El gran problema es que la otra parte, lo que sí es para tanto, que es el maltrato, la vejación, el racismo, la homofobia, el machismo, es exactamente eso. Y no se está, es decir, el chiste que se pueda estar haciendo se hace a costa del verdugo, pero la víctima no hay diferencia en el humor, porque el caso es exactamente el mismo. Es curioso también, ¿no? Como frente a las críticas muchas veces, ¿no? Que se le hace a mucha gente por determinados comentarios, bromas o tal, se utiliza la palabra ofendiditos, ¿no? A veces, ¿no? Para... Odio esa palabra. Yo también, pero ofendiditos, ¿no? Como... Y además, yo me gusta a veces recordar ese vocabulario típico, además que es muy típico en la extrema derecha, ¿no? Como ofendiditos, ¿no? O los buenistas, ¿no? Que somos los que defendemos los derechos humanos, somos buenistas, ¿no? De repente, ¿no? Que ellos serán malistas, entiendo, ¿no? Porque si nosotros somos buenistas, y ya el tótem de todo es lo políticamente correcto, ¿no? Como si los que defendiéramos el respeto y la responsabilidad en este sentido fuéramos lo políticamente correcto y ellos fueran los transgresores, los punkis del siglo XXI, ¿vale? Que antes claro. ser punky era meterte con la monarquía, con la policía, con el Estado, con los poderes, ¿no? Y hoy ser punky, entre comillas, ¿no? El ser políticamente incorrecto es meterte con los colectivos vulnerabilizados, ¿no? Qué vuelta de tuerca, ¿no? Todo eso ha sido también una batalla cultural que ha sabido liderar muy bien la extrema derecha. Y muy perversa, porque lo que hacen además, que además es un discurso muy de extrema derecha, es poner en evidencia que las minorías oprimidas se han convertido en grupos de poder. Es decir, esta cosa como el lobby gay, las feminazis, es decir, a lo que juegan es decir, nosotros que nos enfrentamos a ellos y a ellas, somos los que estamos sometidos porque ahora el poder es suyo. Que es alucinante porque lo que estamos dejando claro es que sigue habiendo la misma pirámide de poder. Ellos siguen manejando el poder y además solo hay que ver cuando por alguna oportunidad histórica no están tocando poder, lo nerviosos que se ponen, porque sienten que eso que ellos perciben que les pertenece por derecho divino no está en sus manos. Entonces, ¿cómo hacen? Victimizándose, diciendo, cuidado porque ahora esta gente es la que determina la nueva moral decadente de Occidente y toda esta mierda. Es mentira. Ellos siguen cortando el bacalao y la incorrección política sigue siendo la guillotina. A mí que no me toque las narices, o sea, no hay otra. O sea, no creo que meterse o que atacar a colectivos vulnerables que lo siguen siendo y que además hay números, hay datos, hay noticias, todo esto, no creo que eso sea ninguna incorrección política, es simplemente estupidez, maldad y fascismo. Sí, es como lo que llaman, ¿no? El puritanismo progre, ¿no? Pero claro. Además a mí lo que más me preocupa no es que lo diga la extrema derecha, es que lo diga la izquierda. Porque estos discursos también los está adoptando la izquierda os estáis pasando el puritanismo progre, creo que es una canción de un grupo conocido, etcétera, sí, ¿no? Sí. Es que a mí, realmente a mí no me afecta ni que me llamen ofendidito, o sea, odio la palabra como concepto, porque creo que surge de un lugar muy peligroso y es desde el lugar de yo puedo decir lo que quiera, pero no tengo una respuesta. Vamos a ver, hay una cosa que esta gente que utiliza el término como ofendidito, que reivindica esa incorrección política que en realidad no es más que la actitud del dueño del cortijo de toda la vida, por mucho que lo llamen incorrección política, es O decir, del matón es de el colegio. codazo, claro, del matón de colegio, es lo de toda la vida. Yo creo que lo que les molesta es que eso tenga una influencia en el mercado. O sea, no les molestamos los ofendiditos porque nos ofendamos, les molestamos porque dejan de vender su material, eso es lo que les toca. Pero es que ese es el problema, es que ellos están jugando a un mercado, están vendiendo sus mierdas. Si cuando sus mierdas hay mucha gente que dice yo no te las compro y además
te hago contrapublicidad. Igual que has usado lo mismo para hacerte publicidad, tienes que asumirlo. Es el mercado, amigo, que diría Rato. Con lo cual, si eres tan fan del libre mercado, estás jugando ahí un terreno peligroso. Sí, sin embargo, la cultura siempre ha sido un campo de batalla desde, vamos, para la política desde siempre. Es decir, obviar que la cultura ha jugado un papel importantísimo a lo largo de los años y los siglos en las batallas políticas es, Hombre, vamos, es mentir, ¿no? En este sentido. Y en este caso, también el cine, por ejemplo. El cine, a mí me plantea muchas dudas muchas veces, películas que me gustan, pero luego le empiezas a sacar interpretaciones que entonces te replanteas muchas cosas. Yo, mira, he traído aquí un par de libros, siguiendo un poco el relato que contaba Owen Jones en Chaps, que es un libro que recomiendo mucho sobre la demonización de la clase obrera, en el caso inglés, ¿no? Pero luego el compañero Ricardo Romero Nega y la ajá. compañera Arantxa Tirado escribieron este magnífico libro sobre la clase trabajadora y hay varios capítulos que habla de cine. Yo que soy un cinéfilo también, es verdad que a mí me ha hecho replantearme muchas cosas, muchas películas, ¿no? Y, por ejemplo, yo hay detalles, por ejemplo, de las películas, la violencia, por ejemplo. Solo el tema de la violencia, que es algo muy vinculado al fascismo como estética, ¿no? La estética de la violencia. Es algo, esa adoración por la violencia, ¿no? Claro, ¿qué daño han hecho tantas películas donde los polis corruptos son los protagonistas y nos caen bien, y lo entiendes incluso que sean corruptos o que le metan 4 palizas al malo porque es muy malo, ¿no? O esa violencia gratuita, ¿no? Y divertida, ¿no? Que le saca una oreja, ¿sabes? Le ha sacado un ojo, jiji, jaja, ¿no? Toda esta fascinación por la violencia también saca un poco del fascista que llevamos dentro. Es que yo, como espectador, estoy de acuerdo contigo, pero me hago una repregunta a esto siempre, y es, yo a veces cuando veo esa clase de cine, pienso, es un cine perfecto para un mundo ideal. Es decir, en un mundo donde esto no tuviera ninguna influencia en nada, ni legitimara nada, ni, ni soportara según qué discursos, sería perfecto porque me encantaría poder ver cualquier cosa en una pantalla de cine, como me encantaría ver cualquier cosa en... El gran asunto es, tú como creador, ¿en qué mundo asumes que estás? Que eso, por otro lado, también tiene que ver un poco con la figura del creador fuera de la realidad. Y tiene que ver con el cine, tiene que ver con cierta literatura y tiene que ver con el éxito. Es que hay muchas veces donde tú ya como creador has dejado de entender en qué mundo vives. Que a mí yo suele ser la pregunta que me hago cuando me enfrento a la obra de alguien, que es de verdad en qué mundo vive esta persona para creer que esto es una cápsula, es algo independiente de la realidad, de la sociedad en la que vivimos y simplemente es una demostración de su arte. Yo creo que tienes que estar bastante aislado de la realidad, forrado en pasta, básicamente suelen ser elementos iguales, para hacer esto sin pensar que tiene consecuencias. Pero sí creo que hay un momento en el que has llegado allí y ya todo te parece que simplemente es un vehículo tuyo para contar lo que tú quieres hacer y eliminas esa responsabilidad. Y yo creo que hay un punto del éxito y de la enajenación de lo real donde asumes que es que no tienes ninguna responsabilidad porque el mundo es tuyo. Y como crees que nadie va a entrar a modificarlo, también crees que tú no tienes nada que ver en su modificación. Y eso me parece que tiene que ver también con los mecanismos culturales del endiosamiento y de un montón de cosas que no nos estamos planteando. Es decir, si tú por cada peli que haces te llega un camión de dinero, vas a hacer aquello que te dé dinero, lo que te piden que haga dinero. Porque tú ya no estás en esa sociedad que está consumiendo tu producto. Y es muy complicado entender cuál es el límite entre tu posición como creador, tu responsabilidad como creador. No lo sé, o sea, también te digo, a lo mejor me encantaría estar en ese lugar donde no me tuviera que hacer preguntas, porque no me van a llegar las respuestas. Claro, pero mira, a raíz de la polémica por la decisión de HBO, con lo del viento se llevó y tal, pasando un poco por encima, sí que es verdad que ha servido un poco para poner el foco
en que el cine también ha transmitido los prejuicios a lo largo de la historia. Yo Claro. recomiendo un documental, bueno, seguro que hay 1000 obras que hablan sobre estos temas y de todos los colectivos, pero a mí me impactó mucho un documental que vi, está en YouTube, creo que lo podéis ver, se llama Real Bad Arabs, está en inglés creo, pero es la imagen que han tenido los árabes en Hollywood a lo largo de la historia. Es tremendo porque te das cuenta, ¿no? Pues cómo estos estereotipos, pues a lo mejor cuando ves temas machistas o ves temas homófobos ahora, pues lo ves muy claro, ¿no? Pero con otros colectivos a lo mejor nos cuesta un poco más porque a lo mejor no los sentimos tan cercanos, ¿no? Pero es tremendo. Si estos debates sirven para concienciar un poco sobre el poder que tiene la cultura en la transmisión de prejuicios o de neutralizarlos también, pues eso es súper importante porque también el cine ha ayudado mucho también contra los prejuicios. Es una obviedad. Claro, pero además yo creo que precisamente lo que hablábamos antes de las tesis fachas, de que la nueva Inquisición LGTBI o feminista, etcétera, que vienen a adoctrinar a nuestros hijos, lo dicen porque lo saben, porque lo han estado haciendo. Es decir, lo interesante es que cuando ciertos colectivos no tenían ninguna presencia en la industria, quienes manejaban esa industria sabían que estaban haciendo eso. Y cuando ven que parte de esos colectivos tienen espacio en la industria por cuestiones no solo económicas, sino también porque con el tiempo han llegado a participar y porque leen la sociedad y tienen que estar allí, porque si no estás haciendo un producto que no es de tu tiempo, ellos mismos, su queja viene por su experiencia, por su conocimiento, porque saben que sí que se ha adoctrinado durante todo este tiempo con lo que han estado haciendo en prejuicios. Y temen que el otro lado pueda tener el poder que tuvieron ellos en su momento. Lo curioso es que el otro lado no está solo allí, siguen ellos manejando el cotarro. Claro. Y son una pequeña intervención nuestra para equilibrar la balanza. Y aquí posiblemente pues sí que deberíamos admitir que el neoliberalismo ha sabido también monetizar todo esto, Claro, ¿no? Es decir, también es rentable, ¿no? Muchas veces hacer pelis guays y súper progres, ¿no? En sí, algún sentido, porque tiene su público, lógicamente. Posiblemente tú y yo lo veamos, ¿no? exacto, y porque se necesita, y porque además también es una forma de que tu obra esté en el mundo. O sea, yo creo que es lo que hablábamos el otro día, es decir, si tú haces una película o una serie en la que no hay ningún personaje LGTBI en 15 capítulos, si es en la actualidad, probablemente no estés haciendo una serie de tu tiempo. Entonces también tiene que ver con la actualización de la cultura, pero también creo que la cultura hace otras cosas, o sea, también te da posibilidades en la ficción de generar discursos nuevos. O sea, yo creo que hay un componente muy importante en la cultura como elemento antifascista, que es asumir que no todo va a ser siempre como ha sido. Y eso primero se hace con la ficción y luego se hace con la realidad. Yo sí creo que hay un punto en la ficción, en la literatura o en el cine o en la televisión, donde se abren caminos. Se abren caminos de posibilidad que pueden pensarse y luego acabar haciéndose. No creo que tengan por qué ir detrás de la realidad. Y eso me parece que sí es una obligación según qué creadores. Y ahora, mira, quería recomendar otro libro, ya que estamos. Es de la compañera Alba Sidera, que es corresponsal del Puntaví en Roma. Sí. Es un libro que está en catalán, pero os recomiendo mucho que si lo entendéis os lo compréis, porque habla del fascismo en Italia, la extrema derecha, sobre todo actual. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho hablar hoy del capítulo que saca, digamos, cómo empieza todo con Berlusconi, la televisión, la madre del Ya. cordero. Yo creo que esto es importantísimo y es un tema que se ha tratado poco. Es verdad que hay muchos libros sobre comunicación, hay libros magníficos de Pascual Serrano, de Mariola Puig, hay gente que trata este tema desde hace mucho tiempo, pero esta perspectiva, digamos, de cómo empieza ese fascismo televisivo con Berlusconi, que luego tarda poquísimo en llegar aquí y que ahora está Sí. bastante, además bastante de actualidad, ¿no? por algunos debates que hemos visto estos días, ¿no? En televisiones, pues creo que es importante también el papel que tiene la televisión. No sé si considerarlo cultura o tangente. Sí, hombre, es una manifestación cultural y yo sí creo que es directamente responsable. La telerrealidad es directamente, que yo creo que es una gran aportación del berlusconismo a la televisión. La telerrealidad es muy responsable de la forma de discurso fascista.
sea, tal vez no la voy a acusar de contenido fascista en todos los casos, porque puede tener distintos elementos, pero sí de cómo se modula ese discurso. Y hay un elemento que me parece muy peligroso y es asumir que todo lo que nos divierte o todo lo que nos entretiene es legítimo que entre, que entre. No vamos a empezar a rascar a ver qué hay debajo. Vamos a dejarnos divertir y entretener. Y yo creo que ese discurso de la televisión de Berlusconi ha favorecido el nuevo fascismo que juega con ese elemento constantemente. Y además juega con algo que tiene mucho que ver también con ese modelo de televisión de Berlusconi, que es el bajísimo coste y la enorme repercusión. Tú sabes que simplemente con decir un improperio donde sea, vas a tener un canal de transmisión enorme de gente que no solo está de acuerdo contigo, sino de gente que también está en desacuerdo contigo, pero que te va a hacer el caldo gordo y va a permitir que tu mensaje se multiplique y se distribuya. Y esa ha sido la base de la televisión. Yo, cuando ya he trabajado como crítico de tele durante mucho tiempo, y había una cosa en la tele de Berlusconi, de entre el 5 en España, que me llamaba mucho la atención, y es cómo funcionaba como un mundo envasado al vacío. Es decir, si tú estabas dentro, si tú solo veías constantemente Telecinco, entendías todos los nexos, entendías lo que pasaba ahí y nada te llamaba la atención porque todo era normal, era un ecosistema en el que tú como espectador te quedabas allí. Sin embargo, cuando tú entrabas de nuevas y dabas un vistazo, no entendías nada. Pero no solo eso, sino que cuando se sacaban extractos de esa televisión fuera de contexto, te dabas cuenta de la podredumbre de lo que se estaba haciendo. Yo siempre hablo del caso de Sé lo que hicisteis en La Sexta, cuando tuvo el conflicto con Mediaset, y entiendo el daño que hizo porque ese zapping de Telecinco era demoledor, porque para gente que no estaba dentro de ese ecosistema constante donde todo estaba normalizado, sacar algunos elementos de allí y mirarlos fríamente sin estar metidos en la rueda era aterrador. Y entendí que dijeran, no, no, no se pueden reproducir imágenes nuestras porque solo se pueden ver si tú estás dentro de ese mundo en el que no vas a juzgar porque solamente te dejas embaucar. Y creo que eso tiene que ver con el nuevo fascismo que estamos viviendo. Y a mí me da la impresión también de que toda esta telerealidad y todo este estilo de nueva televisión berlusconiana, en este sentido, ha influido para mal a todo el contenido televisivo. Yo, por ejemplo, pienso en los informativos. Es Sí, espectáculo puro, emoción, violencia, toda la emoción que te pueda, o sea, toda la noticia que sea espectacular, la espectacularización de la información tiene que ver mucho también con esta telerrealidad, ¿no? Es mucho más noticiable, por ejemplo, una persecución policial en Oklahoma, por ejemplo, que una red vecinal que está ayudando a los vecinos porque tienen no sé qué, mm, ¿no? Es decir, todo esto ha afectado a la información y, por lo tanto, yo a veces pienso, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos temas, ¿no? Cómo lo vería mi abuela, ¿no? Está viendo la televisión, si veo un informativo, si solo consumiera informativos y telerrealidad en este sentido, a veces se compraría una escopeta y estaría claro. escondida en la mesa camilla allí esperando a que vinieran los menas, los inmigrantes, los catalanes, los no sé quién y tal. Y eso lo vimos mucho, por ejemplo, yo escribí un artículo cuando pasó todo lo de la sentencia del Procés, que hubieron manifestaciones durante varios días y habían retransmisiones en directo allí como si estuvieran, no sé, retransmitiendo un partido de fútbol, como si estuvieran Mm, retransmitiendo eso con los disturbios, ¿no? Y esa pornografía de los disturbios, que yo lo llamé, pero que es algo habitual, no solo con disturbios, sino con cualquier acontecimiento, ¿no? Que tenga ese componente emocional, ¿no? Eso que produce pues, la violencia, el sexo, los elementos más primarios, ¿no? Los celos, pues, con el tema de la telerrealidad, la telebasura, o sea, la prensa rosa, por ejemplo, también es un tema, un melón también que podríamos estar hablando aquí horas. sí. Todo esto yo creo que ha influido mucho también en la percepción de la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y también de esos sentimientos que son muy primarios y que a lo mejor nos alejan mucho también de la razón. Sí, y además también tiene que ver con algo muy grave y es con la precariedad, porque generar esos contenidos es mucho más barato que buscar historias que haya que explicar y para que tengas que tener un reportero, un redactor, documentación, más tiempo. Es decir, yo creo que hay una parte de lo perverso del fascismo mediático y es que se aprovecha
de esa necesidad de reducir costes y aumentar beneficios. Entonces, yo creo que de algún modo también le hace el favor al sistema que busca el beneficio por encima de todo. Pero yo creo que es que tiene que ver con el propio lenguaje fascista, tiene que ver con que buscar soluciones muy sencillas a cosas muy complejas. Entonces, ¿cómo explicas el procés? Lo explicas con gente quemando contenedores. ¿Cómo explicas el conflicto de la inmigración y de los menores que llegan a un país que se encuentra en una especie de limbo administrativo? Mete a los menas. Es decir, tienes que hacer cosas que se expliquen fácilmente y que además yo creo que generen tu actitud, y tu actitud es el odio o el miedo. Y el odio y el miedo normalmente además te hacen sentir más listo, porque si sienten que están jugando con tu empatía o con tu incluso compasión, sientes que te estás dejando embaucar. Pero nadie cree que se esté dejando embaucar cuando le provocan odio o miedo, porque cree que son sentimientos defensivos. Y es todo lo contrario. El odio y el miedo son muchísimo más fáciles de provocar que la empatía, la compasión o incluso ya sin, por supuesto, que simplemente el pensamiento. Y a ti, confiesa, Bob, ¿qué música te gusta? Va, cuéntame. ¿Qué música me gusta? Pues soy un poco rancio yeye, pero soy muy de Bowie, Prince, muchísimo jazz, Keith Jarrett, pues cositas como un poco fuera de mi tiempo, lo reconozco. Pero intento escuchar cosas nuevas y que me molen. La música, pues yo soy que soy un melómano, la música tiene un componente ideológico también brutal. Y además a mí me ha llamado Claro. mucho la atención determinados personajes a los que yo adoraba, ¿no? A los que a mí me han gustado mucho a nivel artístico, ¿no? Ujú. Descubrir más tarde, más adelante, que eran personas hiperpolitizadas y súper revolucionarias, ¿no? Y me ha pasado Ya. con varios personajes, ¿no? Por ejemplo, yo he sido siempre un Beatlemaníaco, ¿no? Los Beatles me han gustado muchísimo, John Lennon en particular, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo, pero ya de más mayor, ¿no? Pues que hizo campaña de una canción para Angela Davis, que participó en una recolecta de dinero para los presos del IRA, que Mm. estuvo contra, bueno, lo de la guerra de Vietnam lo sabe todo el mundo, ¿no? Y tal. O luego, por ejemplo, Nina Simone, ¿no? Esos discursos antirracistas y Tía, es maravillosa. a mí el documental de Nina Simone, que se publicó hace poco, Sí. me descubrió un personaje que yo ignoraba por completo, que también la industria se encarga de ocultar muchas veces este componente político, ¿no? De estos artistas, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí hay un caso que ahora que dices esto, que nos queda más cerca, que es todo lo que significó la movida madrileña en su momento, ¿no? Que era un grupo de gente eh, que en un momento en el que veníamos del franquismo, había una apertura política, cultural, y un grupo de gente cuya mayor característica era su falta absoluta de compromiso ideológico, incluso su rechazo de cualquier compromiso ideológico. Y es muy interesante cómo, claro, con el tiempo nos ha sorprendido que hayamos llegado a donde hemos llegado en asuntos culturales o que algunos popes de la movida abren la boca y suba el pan. Pero es que ya en ese momento yo creo que gran parte de lo que fue la movida se sustentó en no meterse en política, como decía Franco. Y de hecho es muy interesante, el otro día estaba viendo una antología de momentos de la bola de cristal, y en la bola de cristal sus guionistas, Frabetti, Alba Rico, Fernández Liria, escribieron unas cosas brutales contra la gente de la movida, que eran los que estaban allí actuando, Alaska, Carbonell, Comeneno, Auserón, y había una frase que me encantó, decía algo así como, la movida que ha venido en llamarse así porque dada su absoluta inmovilidad respecto a asuntos sociales o políticos, por lo menos mueven el cuerpo y las caderas. Cosa que me pareció muy demoledor y muy cierto, con lo cual, claro, ahora nos sorprendemos de esto, pero en España ha habido como una especie de demonización del músico comprometido que viene de la época de la movida, que además no solo se rechazaba, sino que además se consideraba contraproducente. Y ante eso ellos oponían el coñazo a los cantautores que ya estaban, porque les parecía que la política era algo viejo, que es una cosa que hay que reivindicar también en cómo evolucionando la música en España. Es decir, ha costado mucho que se asumiera modernidad con compromiso político. Y aquí yo creo que
yo personalmente, pues sí que es verdad que me he criado en ambientes, pues a lo mejor muy alternativos en este sentido, ¿no? Donde muchos grupos que ahora a lo mejor pues pueden ser un poco más conocidos y tal, pero que era una batalla constante de que no te tacharan o te negaran cierta altavoz en algunos sitios por panfletero, ¿no? Que te llamaban, ¿no? Por hablar de Claro, política, de lo que pensabas, ¿no? Y dices, bueno, exacto. es que mi día a día yo hablo de política y mis letras, pues ¿de qué voy a hablar? ¿No? Es que... Sí, pero se consideraba también una forma de cerrarse caminos en el mercado, ¿no? Y también luego te das cuenta de que muchos artistas, ¿no? A lo mejor que tenían esa patina progre, ¿no? De repente abren la boca, ¿no? Y descubres unos Claro, discursos reaccionarios que dices, madre de Dios, ¿no? sí, pero porque nunca les preguntamos nada sobre eso, porque lo importante era que de eso no se hablaba. Se hablaba de otras, por supuesto que había una pátina progre en su aspecto, incluso en sus hábitos sociales, sexuales, culturales, pero en lo político estaban todavía, de hecho, hay muchos artistas de la movida de entonces que coqueteaban de forma irónica con el franquismo y que luego con el tiempo decimos, madre mía, lo que habíais metido. Pues yo creo que coincidimos en que la cultura puede ser un antídoto contra el fascismo también. Y yo Por creo supuesto. que creo que los creadores y las creadoras en este sentido de alguna manera deberían ser conscientes del poder que tienen. Yo, más allá de que quieran implicarse más o menos, que esto ya es una decisión personal súper respetable, pero simplemente el hecho de que sean conscientes de que el altavoz que tienen es poderosísimo y de que pueden reivindicar unas cosas u otras sin necesidad de ser explícitos, es decir, con gestos simplemente o con a determinadas declaraciones en alguna entrevista que le hagan sobre estos temas, ¿no? Es muy importante esto también, porque además en el momento en el que vivimos y en las redes sociales y en todo este intento de apropiación cultural que está haciendo la extrema derecha, esta batalla cultural, que es una batalla, vamos, que está a la orden del día, ¿no? Están al acecho de reclutar artistas. Es decir, ¿ves? Este ha Sí. dicho que las feministas están pasando, ¿ves? Es de los míos, ¿no? O este está diciendo que los progres son unos puritanos y unos Mm. ofendidillos. Este es de los míos, ¿no? Y seamos conscientes de que aquí hay un terreno de batalla interesante. Es que fíjate, Miquel, que yo creo que va un poco más atrás. Es decir, yo creo, incluso más que comprometerse, es que cuando alguien se ponga a crear, lo importante sería que tuviera en mente que el fascismo está acechando y que con ese punto de vista en su cabeza creara lo que quisiera, pero que no olvidara que está ahí como un monstruo acechante y cada vez con más notoriedad. ¿Y a ti qué te parece la polémica esta que estamos viendo con Jorge Javier Vázquez y determinados tertulianos y tal, que están hablando de fascismo de repente en A Telecinco, mí ¿no? me divierte terriblemente y además creo que lo que está haciendo Jorge Javier es permitirse un lujo que poca gente se puede permitir. Cuando hablamos de privilegios, yo respeto mucho a la gente que aprovecha sus privilegios para hacer el bien. Desprecio a la gente que aprovecha sus privilegios o que los desaprovecha. La, perdón. La que los aprovecha para hacer el mal, pero gente como Jorge Javier que aprovecha sus privilegios para plantarse y plantar cara al fascismo y denunciar que una cosa es libertad de información y otra dar eco a los mensajes fascistas, me parece que está muy bien. Me parece que además, dentro de ese mismo universo, que es que hemos hablado de que el universo Mediaset tiene mucho que ver con ese bombo, pero yo creo que él ahora está en la posición y en el momento como para permitirse hacérselo, con lo cual yo no seré quien diga que él es cómplice de haber construido ese imperio, porque eso me da igual. A mí lo que me interesa es que él ahora está jugando a esto. Otra cosa es cómo él forma parte de un engranaje y él va a ser utilizado de un modo u otro por esa cadena para sus dos intereses. Pero adelante con lo que está haciendo, y me parece divertidísimo y muy bien que además se diga de un modo tan claro y además estoy seguro de que puede tener consecuencias para su carrera. ¿Eh? Es que, sin embargo, te das cuenta, por ejemplo, que personajes como Willy Toledo, que ha sido una persona comprometida desde siempre, que no ha escondido su activismo y su manera de pensar, ha sido víctima de una cacería brutal hasta el punto de vetarle el trabajo por sus ideas Sí. políticas. Es decir, cuando a veces hablan de la censura de los ofendiditos, ostras, y el caso de Willy, que además es una persona que, joder, el tío es honesto, dice lo que piensa. Esto está penado
Entonces, es decir, lo que piensas, además, de esta manera tan encarnizada, ¿no? que ha Sí. sufrido el compañero. Por supuesto que está penado y no hay más que ver su caso, ¿no? Y yo creo que él también ahí hizo un cálculo de si se lo podía permitir o no. Y yo creo que ahí él ha sido muy honesto. También ha dicho, yo me puedo permitir eso, pero hay mucha gente que no tiene mi privilegio como para poder hacerlo, que no lo puede decir. Otra cosa es, claro, en el caso de Willy Toledo y de Jorge Javier, ocurren dos cosas muy diferentes. Jorge Javier es parte muy importante del éxito de un grupo mediático. Y Willy estaba solo, era un actor, con lo cual no estaba tan protegido como lo puede estar Jorge Javier. Que es curioso cómo funciona, porque han funcionado todos sus mensajes en un montón de ocasiones, pero es muy curioso como en cuanto a Jorge Javier, a ver, yo no quiero parecer paranoico, pero me parece interesante que analicemos esto. Jorge Javier lleva unos meses siendo bastante duro contra el mensaje de Vox y el fascismo. ¿Y qué ha hecho Mediaset? Lo primero que ha hecho ha sido el retorno de Belén Esteban, princesa del pueblo, después de su confinamiento a plató, ha sido Belén Esteban lanzando un mensaje reaccionario. Claro, es muy inteligente como ellos han dicho, vamos a jugar con lo que tenemos aquí y a equilibrar las fuerzas. Entonces, creo que eso es lo que puede salvar a Jorge Javier, es decir, que está dentro de una maquinaria donde todos los elementos son válidos. Y si las voces van funcionando, sabes que lo vas equilibrando y al final tú lo que haces es llevarte pasta y tener anunciantes. Otra cosa es si estuviera en un grupo más débil o si él estuviera en una posición más débil. De todos modos, yo en esto solo tengo una pega y es que cuando hablamos de esos mensajes, como en el caso de Jorge Javier, que insisto que me parece guay lo que está haciendo, no estamos teniendo en cuenta el poder de la gente que nos odia. El odio también tiene que ver con la forma en la que nuestros mensajes se nos vuelven en contra. Yo no sé de cuánta gente que antes aborrecía a Jorge Javier, su mensaje está ayudando a reforzar su apreciación por la gente que él también dice odiar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado también con esto porque nunca asumimos cuánta gente hay para la que cualquier enemigo común es un amigo. Sin duda. Y yo creo que tampoco podemos dejar de lado, si estamos hablando de cultura y compromiso, pues las sentencias y la persecución que han sufrido también a músicos en este país. Algunos se han tenido que exiliar, ¿no? Como Josep Altonic, ¿no? Pero bueno, yo esto lo conozco desde los años 90, cuando Fermín Muguruza, por ejemplo, venía a Valencia vamos, y tenía que esconderse prácticamente para tocar. Le ha pasado a Sociedad Alcohólica, le ha pasado a infinidad de grupos, ¿no? A Pablo Hasél ha Atrae. sido, a Javier Crae, Pablo Hasél ha sido condenado recientemente a una barbaridad de años también por las letras de sus canciones, que te puede gustar más o menos lo que dice, ¿no? Pero quiero decir, en este sentido también, a veces cuando es lo que decía antes, ¿no? Hablamos de ofendiditos de los colectivos vulnerables, pero resulta que se está condenando a raperos que se cagan en el rey, en el Estado, en la policía, etcétera. Es decir, a ver quién es el ofendidito aquí. Sí, y además, a ver cuánto tarda, hablando de lo que hablábamos, tal como van las cosas, por ejemplo, con la monarquía, a ver cuánto tardamos en ver mensajes exactamente idénticos en los grandes grupos de comunicación que condenaron a raperos a la cárcel. Efectivamente. Yo asumo que dentro de pocos meses encontraremos en programas de prime time y mainstream los mismos mensajes que han llevado a raperos delante de un tribunal. Pues que el debate está abierto es una obviedad y que Sí. ojalá, ¿no? Pues los artistas y las artistas, la gente que tiene capacidad de influir o de estar en los medios de comunicación, pues de alguna manera rompa este pacto de silencio que muchas veces existe, ¿no? Porque muchas veces la gente incluso tiene miedo a opinar, ¿no? Porque mira lo que le ha pasado a Willy Toledo, ¿no? O mira lo que le ha pasado a el otro, ¿no? Pero sin duda luego a lo mejor las redes sociales están ayudando un poco más a conocer esas facetas, ¿no? Pues más críticas, ¿no? De muchos artistas, ¿no? Que decías, ostras, mira, este de la serie no Sí. sé qué, resulta que pues es un rojillo, le mete caña al tema o tal. Y esto lo celebro, ¿no? También, pero es verdad que falta ese salto al mainstream, ¿no? Pero quizás, como tú dices, lo veamos en breve. Pues ojalá. Ojalá. Pues con este deseo yo creo que nos despedimos ya, que tenemos ya Pues un placer. una buena charlita Pues sí, y buena turra.
Así que agradecerte, Bob, otra vez que estés con nosotros y nosotras. Y nada, vamos a ver si nos volvemos a encontrar y nada, que os animo a seguir al especial antifascista de La Marea, que hay cantidad de artículos interesantes, de entrevistas, de vídeos. Tenemos ya 3 charlas, el compañero Bob y yo. Y Bob, muchísimas gracias. Ha sido un placer otra vez conversar contigo A ti, y tío, me ha nos vemos encantado. pronto. Nos vemos pronto. Venga, Adiós hasta a todos y a luego. todas. Chao. Chao.